casi todos damos por sentado que un país tiene una sola moneda. En Estados Unidos, la historia que se cuenta es que el gobierno federal puso orden en un verdadero caos monetario. Pero, ¿qué tal si esa historia que nos contaron no es exactamente así? Hoy vamos a desentrañar una investigación que le da la vuelta por completo a esa narrativa. A ver, tratemos de imaginar esto. Un país donde prácticamente cada región importante tiene su propia forma de dinero. Así eran las cosas en Estados Unidos antes de la Guerra Civil. Había más de 1.500 bancos, cada uno imprimiendo sus propios billetes. Miles de diseños y calidades distintas circulando por todas partes. La versión oficial, la que está en los libros de texto, dice que esto era un desastre total. Así que para terminar con la confusión, el gobierno federal intervino y creó una moneda única y confiable para todos. Suena lógico, ¿no? Un paso necesario para modernizar el país. Y aquí es donde la cosa se pone buena. ¿Qué pasa si toda esa idea del caos fue una exageración? ¿Y si la verdadera razón para eliminar casi 1.500 monedas distintas no tenía nada que ver con proteger al público? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder. Ojo, para ser justos, no es que la idea saliera de la nada. Había un deseo real de cambio. El congresista Farnsworth lo expresó muy bien. La gente quería una moneda que valiera lo mismo aquí, en el pueblo de al lado y en cualquier rincón del país. Estaban un poco cansados de tener que pagar comisiones solo por viajar de un estado a otro. Y así se fue construyendo la historia que todos conocemos. Un sistema desordenado, con billetes que no eran de fiar y muchísimas falsificaciones. De hecho, el senador John Sharman llegó a decir que casi todos los billetes de los bancos estatales habían sido alterados. La imagen era la de un sistema roto que pedía a gritos ser reemplazado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo logró el gobierno imponer su nueva moneda? Bueno, no la puso a competir libremente en el mercado. Para nada. Usó una herramienta legislativa increíblemente poderosa. La pieza clave fue la Ley de Ingresos de 1865. Y que quede claro, no era un impuesto para recaudar dinero. No. Este era un impuesto diseñado para matar. Le puso un 10% de impuesto a los billetes de los bancos estatales, lo que hizo que fuera económicamente imposible para ellos seguir emitiendo su propio dinero. Y funcionó. Vaya que sí funcionó. Miremos los números. Antes del impuesto, solo unos 16,99 bancos se habían cambiado voluntariamente al nuevo sistema nacional. Pero después, más de 700 se unieron en menos de un año. Es un salto gigantesco. Esto nos dice que el impuesto no fue una sugerencia, fue prácticamente una orden. Y aquí es donde la cosa se pone rara, ¿no? Si la nueva moneda del gobierno era pero tan buena, ¿por qué hizo falta un impuesto tan agresivo para que la gente la usara? Si era la mejor opción, ¿no la habrían adoptado todos por su propia cuenta? Bueno, para responder a eso, tenemos que ver qué tan mala era realmente esa moneda que el gobierno quería eliminar. Vamos a investigar un poco. Pues resulta que la realidad es bastante diferente a esos mitos. Los famosos bancos fraudulentos, los Wildcats, eran en realidad bastante raros y las pérdidas que causaron fueron pequeñas. Lejos de ser un caos, había sistemas bancarios muy organizados y estables. Y para la supuesta confusión, existían publicaciones, como los Banknote Reporters, que le decían a la gente el valor exacto de cada billete en circulación. A ver, uno podría pensar en la famosa ley de Gresham, esa que dice que el dinero malo desplaza al bueno. Pero aquí hay un detalle clave. Los billetes de los bancos estatales no eran de curso legal. Nadie estaba obligado a aceptarlos. Si un billete no inspiraba confianza, la gente simplemente no lo aceptaba o lo tomaba con un descuento. El mercado era libre de elegir. Y los números son sorprendentes. Miremos los datos de Nueva York en 1863. La gran mayoría de los billetes de otros estados se negociaban con un descuento de solo 1/5 de un 1%. Estamos hablando de casi nada. Casi todos se cambiaban por un 2% menos de su valor, o incluso menos que eso. Para que nos hagamos una idea, ese descuento del 0.2% es mucho menor que las comisiones que pagamos hoy por una transacción con tarjeta de crédito. O sea, no estamos hablando de dinero basura, para nada. De hecho, los datos nos dicen que era un sistema monetario súper eficiente y de alta calidad para su época.
Y miren, esta cita de 1895 lo resume todo de una manera increíble. La moneda estatal no fue eliminada por ser mala, sino por ser demasiado buena. No es que la gente no confiara en ella, es que a menudo la prefería sobre los nuevos billetes del gobierno. Era una competidora demasiado fuerte. Ok, entonces, si la moneda no era mala, ¿cuál era el verdadero motivo? Bueno, la respuesta tiene que ver con un problemón que el propio gobierno se había buscado. Para financiar la carísima guerra civil, el gobierno necesitaba dinero, y mucho. ¿La solución más rápida? Imprimirlo. Así de simple. Para 1867 había emitido más de 470 millones de los llamados greenbacks, inundando la economía y, claro, provocando una inflación galopante. Y aquí está la confesión, por así decirlo. Escuchen lo que dijo el contralor McCulloch. El verdadero problema era el control. El gobierno no podía manejar la inflación que él mismo estaba creando si al mismo tiempo cientos de bancos privados también podían emitir dinero. El objetivo real era tener el monopolio de la creación de moneda. Entonces, para que quede clarísimo, el famoso impuesto del 10% no era para proteger a la gente, era una herramienta de política monetaria. El objetivo era quitarles a los bancos estatales la capacidad de crear dinero y, de paso, culparlos por una inflación que, en realidad, el gobierno federal había provocado con su propia imprenta. El gobierno logró su objetivo, sí, una moneda uniforme, pero ¿a qué costo? Porque las consecuencias de esta decisión se sintieron por décadas. Veamos el impacto, que fue brutal, especialmente en el sur de la posguerra. Al eliminar los bancos locales, el nuevo sistema básicamente le cortó el crédito a toda la región. Los préstamos como porcentaje de la riqueza se fueron al piso. Esto hizo la reconstrucción muchísimo más difícil y contribuyó a que la zona se quedara atrás económicamente por mucho tiempo. Pero eso no es todo. El nuevo sistema era tieso, rígido. Le faltaba lo que los economistas llaman elasticidad. O sea, la capacidad de adaptarse a las necesidades de la economía, como en las épocas de cosecha. Y esta rigidez se vincula directamente con la serie de pánicos financieros que golpearon al país a finales del siglo XIX. Al final, la lección es que la historia casi nunca es en blanco y negro. Sí, se consiguió una moneda única, pero el precio fue muy alto. Un sistema financiero menos flexible, que dejó sin capital a regiones enteras y que generó mucha inestabilidad. No fue simplemente un paso hacia adelante, fue un trueque con consecuencias bastante serias. Y todo esto nos deja con una pregunta bastante incómoda para reflexionar. Generalmente pensamos que más competencia y más opciones son buenas, pero esta historia nos muestra cómo el gobierno decidió que, en el caso del dinero, la solución era eliminar las opciones. Y eso nos hace preguntarnos, en el mercado del dinero, ¿quién decide cuánta competencia es demasiada?